Ya. Muy bien, chicos. Entonces hacemos un poquito de lo que es comprensión de textos, ¿ya? Comprensión de textos. Cualquiera de los que están ahí puede responder, puede participar activando su audio o a través del chat, también vale. Ahora, tenemos la primera, dice una introducción, ¿no? Un poquito para entrar a la lectura, dice, en la ciudad egipcia de Alejandría había una biblioteca célebre que tenía una colección cuantiosa de rollos de papiro, ¿no es cierto? Ya. Bueno, es papiro, papiro es. Durante mucho tiempo esta biblioteca fue la primera en el mundo. Ya mira, la primera en el mundo. La competencia era la biblioteca de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor. Ya. Entonces, aquí más o menos estamos entrando a la pequeña lectura, ¿no es cierto? Ya. Profesora, ¿y qué es un ejercicio de comprensión de textos? ¿No? ¿Qué es? Muchos nos preguntaremos, ¿es importante? Claro, por supuesto que sí. ¿Cuántos de ustedes tienen que leer un problema de matemáticas, ¿no? De repente tenemos que leer lo que dijo, la receta que dio el médico. Tenemos que leer algo, es que siempre estamos en un proceso de interacción con los textos. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener ese ejercicio mental del razonamiento. ¿Para qué? Para también desarrollar ciertas habilidades, ¿no es cierto?, con los textos. Y no solamente eso, ¿eh? Cuando tú comprendes un texto, eres capaz de deducir, de inferir y llegar a otros niveles de comprensión, ¿no? Por eso acá dice la comprensión de textos es un ejercicio dentro del razonamiento verbal que consiste en entender y comprender, ¿no es cierto?, un texto en su totalidad, ¿ya? En su totalidad. Y entonces, ahí está, ¿no? Entonces, eso sería la, la característica de la comprensión lectora, y así. Ahora, las partes más importantes de un texto, o sea, cada vez que tú leas ya un texto, siempre es bueno responder al tema, ya el tema, y luego el título, la idea principal. Regresando al textito acá que hemos leído, que es cortísimo, ¿eh? Dice, en la ciudad de Alejandría había una biblioteca célebre que contenía una colección cuantiosa de rollos de papiro. Durante mucho tiempo esta biblioteca fue la primera en el mundo, la competencia era la biblioteca de la ciudad de Pérgamo en Asia Menor. Y yo te preguntaré, puedes responder por el chat, no hay problema. Yo te preguntaré, este, ¿cuál es el tema del textito de acá? ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? Ya, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Ya, muy bien. Va una personita. Punto. Y ya, estamos hablando de los papiros, estamos hablando, profesora, de las bibliotecas, estamos hablando de la biblioteca antigua, la biblioteca más antigua, la biblioteca de Pérgamo. ¿De qué estamos hablando? Dice los papiros son, ¿así dice? O habla de la biblioteca, el origen o la colección más antigua. ¿Qué dice? Dice de la biblioteca más Biblioteca. antigua. Ajá, de la biblioteca. Tengan mucho cuidado, ¿va? Para hallar el tema, yo tengo que preguntarme, ¿de qué trata el texto? ¿No es cierto? ¿De qué trata el texto? ¿Qué es lo que dice el texto? No está hablando de los papiros, está hablando de la biblioteca de Alejandría, biblioteca antigua, ¿no es cierto? Y lo está comparando con la biblioteca de Pérgamo, ¿no es cierto? Ya, entonces están hablando de bibliotecas antiguas. Para hablar de papiros hay que hablar, pues, de bibliotecas antiguas, ¿no? Ya. Muy bien. ¿El título cuál sería? A ver, ¿qué título le pondrías? Por ejemplo, Diego, tú que estás ahí observando, ¿qué título le pondrías a esta lectura? ¿No es cierto? Cuando has leído, mira, nuevamente, lo tienes que leer, tienes que comprender. No puedo opinar algo sin antes haber comprendido, ¿no? Ya no puedo opinar. Dice, en la ciudad egipcia de Alejandría había una biblioteca célebre que contenía una colección cuantiosa de rollos de papiro. Estoy hablando de una biblioteca de Alejandría. Ya, durante mucho tiempo esta biblioteca fue la primera en el mundo. La competencia era la biblioteca de Ciudad de Pérgamo en Asia Menor. O sea, la biblioteca más conocida y más antigua, Alejandría. Como título, ¿qué título le pondríamos? A ver, Diego, está por ahí de repente, ya, muy bien, la biblioteca de rollos de papiro. Puede ser. A ver, otro título que pueda sugerir, Nicolás, Fabricio. A ver, ¿qué título podría sugerir tú? Ya, decimos la biblioteca antigua, ¿no es cierto? La biblioteca egipcia.
¿no es cierto? La biblioteca de papiro, como dice Dariana, ¿puede ser o no? Claro, a ver, vamos, den sus opiniones, tienen que participar, chicos, ya tienen que participar. De lo contrario, no estamos acá en clases, ¿ya? Ajá, muy bien. Hades me dice Alejandría y su biblioteca antigua, ¿cierto? Sí, pero tienen que estar relacionados con nuestros textos, va muy bien, muy bien. La biblioteca más antigua, muy bien, Abril, vale, está bien. Ahora, la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de este textito? A ver, decimos, en la ciudad había una biblioteca célebre que contenía una colección cuantiosa de rollos. Durante mucho tiempo esta biblioteca fue la primera del mundo. Ah, ya. ¿Qué dice? Que esta biblioteca fue la primera del mundo. Básicamente dice que la biblioteca de Alejandría es la biblioteca más antigua, la primera biblioteca en el mundo, ¿no es cierto? Esa es la idea principal que yo puedo sacar de ese texto. Ya. Ahora, vamos a ir a otro textito, ¿ya? Mira, acá vas con una abejita. ¿Cuál es la diferencia entre una abeja obrera y una abeja reina? Ese es el título de nuestro texto. Ahora, tenemos que leer solamente esa parte y luego vamos a ir a responder estas preguntas, ¿ya? Entonces, lo voy a leer en voz alta, lo vas a leer otro tú de manera silenciosa y todos vamos a responder a las preguntas que están abajo, ¿ya? Bien. Dice, entre la abeja, sea que oveja yo acá. Entre la obrera y la reina no hay diferencias genéticas, sino desarrollos diferentes por la alimentación que reciben cuando son larvas. ¿Ya? La larva de la abeja reina es alimentada con jalea real, que contiene 3 veces más azúcares que la miel común con que se alimenta a la obrera. Además, la de la reina recibe más o menos 1.500 raciones de alimentos, en tanto que la obrera solo 150. Gracias a esta alimentación, la reina crece mucho más y es fértil. Por su parte, la obrera no participa en la reproducción. La reina vive 2 años en promedio, mientras que la obrera solo 40 días. Se ha encontrado que por la mayor cantidad de carbohidratos en la dieta se produce más hormona juvenil. Por esta razón, se cree que como la reina produce más hormona juvenil y menos radicales libres, vive más tiempo. Ahora tienen 1 minuto y medio para que lo lean ustedes en silencio. Muy bien, ahora sí, ya hemos leído 2 o 3 veces tal vez el texto, entonces vamos a ir a resolver. Siempre que quieras resolver preguntas, también puedes proceder así, ¿no es cierto? Puedes leer primero y luego resolver, o si no, también todo lo contrario, ya al revés. Por ejemplo, tengo las 3 preguntas y voy a leerlas. Dice, ¿cuál es el tema? Entonces dice, las funciones de las abejas, la supremacía de la abeja reina, la reina y sus obreras, la abeja reina, las abejas, obreras y reinas. ¿Cuál será el tema? ¿De qué trata? Ya, más o menos de lo que hemos leído podemos hacerlo. Ahora, ¿cuál es el título? Diferencias, abeja reina y obrera. La vida
la vida en el panal, la abeja reina y la jalea real, la reproducción de las abejas, la dieta de la abeja reina. ¿Cuál será? Y pregunta número 3, ¿cuál sería la idea principal del texto? ¿No es cierto? La reina se alimenta mejor que las demás abejas. La abeja obrera vive más tiempo que la abeja reina. La reina recibe menos de 1500 raciones de alimento. Existen ciertas diferencias entre la abeja reina y la obrera. Ya. Y la jalea real es más dulce que la miel común. Ya. ¿Cuál será la idea principal? ¿No? Principal. A ver, entonces, si tú estás ya apto para responder las preguntas, entonces ya no regresas a leer otra vez. La técnica es esa, ¿no es cierto? Que leas el texto, luego pasas a resolver, pero si no pudieras resolver estas, entonces tendrías que volver a leer otra vez el texto, ¿no? Por ejemplo, leamos otra vez, ya sabemos más o menos cómo son las preguntas. Entre la obrera y la reina son diferencias, no hay diferencias genéticas, sino alimenticias, dice, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué? Porque la larva de la abeja reina es alimentada con jalea real que contiene 3 veces más azúcares que la miel común con que se alimenta la obrera. Además, la de la reina recibe más o menos 1500 raciones de alimento, en tanto que la obrera solo 150. Gracias a esta alimentación, la reina crece mucho más y es fértil. Por su parte, la obrera no participa en la reproducción. Entonces, ¿quiénes reproducen? ¿Quiénes dan abejitas? Pues la reina, ¿no? La reina vive 2 años en promedio, mientras que la obrera solo 40 días. Se ha encontrado que por la mayor cantidad de carbohidratos en la dieta se produce más hormona juvenil. Por esta razón, se cree que como la reina produce más hormona juvenil y menos radicales libres, vive más tiempo, ¿no es cierto? Ya. O sea, la reina pues se alimenta muy bien. Ahora, vamos a desarrollar nuevamente las preguntitas. Ya dice, ¿cuál es el tema? ¿Cuál será el tema? A ver, chicos, me dicen, Hades me ha dado una respuesta, pero no sé para qué pregunta es. A ver, gracias, Hades, por participar. ¿Ya? Tienes ahí también tu puntito adicional hoy. A ver, ¿quién más está participando? Profesora, yo, dice yo. Darianita, me dice la 1, la 1, ¿cuál será? Ya. El tema... Yo digo que es la E. Ya, muy bien. Unos dicen, profesora, yo creo que es la E. Ya, yo creo que es la E, la E, la E, la E, la E. Ya. ¿Habla de las funciones de las abejas? No. ¿Habla de la supremacía de la abeja reina? No, está hablando de las diferencias, ¿no es cierto? La reina y sus obreras, no. La abeja reina, no específicamente, está hablando de la abeja, las abejas, ¿no es cierto? Obreras y reinas. Esos dos puntos señalan que hay una comparación, ¿no es cierto? Hay cierta diferencia entre unas y otras. Por lo tanto, hablaríamos de la alternativa E. Y es correcta, está bien, ¿no? Está bien. La pregunta número 2, ¿qué título llevaría, ¿no es cierto?, este texto? De hecho, que ahí hay una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la abeja reina y todos ellos? Ya. A ver. ¿Qué título le colocaríamos? Muy bien, Regina, muy bien, muy bien. ¿Qué título le colocaríamos? Decimos acá, profesora, yo le colocaría la primera, ¿no es cierto? A ver, diferencias. Abeja reina y abeja obrera. Por supuesto, ya, ahí está, qué fácil, ¿no? El texto ha estado fácil, vamos. ¿Cuál sería la idea principal del texto, ¿no? La idea principal. A ver, en la número 3, ¿cuál sería nuestra idea principal? ¿Será la D? Ya. Ya, en la número 3, ya, idea principal es la idea más importante que sacamos del texto, ya, la idea más importante. Hablamos, la idea más importante es, la reina se alimenta mejor que las demás abejas, eso es la idea principal, o la abeja obrera vive más tiempo que la abeja reina. Eso es falso, ¿no? La B es falso. La reina recibe menos de 1500 raciones de alimentos, eso es falso también. Existen ciertas diferencias entre la abeja reina y la abeja obrera. Ya. Hay ciertas diferencias. ¿Será la A o la D? Ahora, la jalea real es más dulce que la miel común. La E es una idea, pero es una idea específica. Le llamamos idea secundaria, ¿no es cierto? Sí, es una idea que dice el texto, pero no es la general, no es la idea principal de todo el texto. Entonces la E no es, puede ser entre la A y la D. De entre las dos,
¿cuál es la idea principal? O sea, todo lo que tú sacas del texto. ¿Cuál es? ¿Cuál será? Claro, profesora, la idea principal es la D. ¿Por qué? Porque existen, o sea, el texto habla de que existen ciertas diferencias entre una abeja reina y una abeja obrera. En cambio, la A es una idea más específica, o sea, se llama idea secundaria, la que está complementando al texto, ¿no? Muy bien, entonces sería esas. Ahora, vamos a otro textito más, ¿ya? Un textito y luego los demás te quedas a trabajarlo ahí en casita. En el año 1209, se inició en Gran Bretaña un espectáculo salvaje, ¿no es cierto? Un fornido bulldog debía morderle la nariz a un toro hasta tirarlo al piso. En el siglo XVI, dicho espectáculo, ya un ratito por favor. Ya, muy bien. A ver, estábamos aquí en el siglo XVI. Dicho espectáculo ya era muy común en todo el Reino Unido, imagínense. El bulldog era un animal robusto, de unos 50 kilos de peso, tenaz y con un prognatismo marcado que le permitía respirar con facilidad mientras mordía a su presa. ¡Qué miedo! Ahora, por ley, se acabó este espectáculo y el bulldog perdió utilidad, tanta que casi se extingue como raza. Sin embargo, muchos de sus antiguos admiradores determinaron conservarlo, incluso fijaron normas que debería reunir cada macho o hembra. Así se buscó más la apariencia que la funcionalidad, ¿no es cierto? Ahora, o sea, es decir, que importaba más cómo tenía que verse el perro que su función. Por lo que se escogieron animales cada vez más cabezones, de menor tamaño y de fiera apariencia, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que tenemos hoy, un perro de compañía para presumir o amedrentar. Ahora, por otra parte, el bulldog ha obtenido muchas medallas en las pruebas caninas de obediencia, lo cual demuestra su gran capacidad de aprendizaje y docilidad. En la actualidad, su peso no debe sobrepasar los 25 kilos y su alzada no ha de ser mayor de 35 centímetros. Bien, entonces ya hemos leído el texto. Si deseas, te doy un tiempito para que lo puedas leer también ahí donde estás sentado, ¿ya? Aquí está el texto. A ver, ahí está. A ver, ¿pueden leerlo? Muy bien, ahora vamos a ir con las preguntas. Primera pregunta y segunda pregunta. La primera me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el texto? Ya. Se buscó más funcionalidad que la apariencia, ¿no es cierto? Es decir, actualmente los bulldog se busca más que muerdan, que sean así feroces o que se vean más en apariencia. Ya, el bulldog es un perro de ataque y competencias salvajes ahora. ¿Eso será cierto? Ahora, tuvo su origen en el Reino Unido. ¿Será cierto eso? El bulldog ha obtenido muchas medallas en pruebas de obediencia. ¿Ya? ¿Eso es verdadero según el texto? Ya. La ley dictaminó la prohibición de la existencia de bulldogs. Ya, entonces, ¿cuál es correcto? Ya, si todavía te genera dudas, hay que volver a la lectura, ¿no es cierto? Ya, la pregunta número 2. Ya, pregunta número 2. ¿Cuáles son las características del bulldog? Fiera apariencia, animal robusto y fornido, sirve de defensa y es salvaje, cabezones y gran tamaño, ¿no? A ver,
Y de repente por aquí, ya estamos entrando a otro tema, volvemos a la lectura nuevamente, ya, nuevamente. Dice, en el año 1209 se inició en Gran Bretaña un espectáculo salvaje. Un fornido bulldog debía morderle la nariz a un toro hasta tirarlo al piso, ¿no? En el siglo XVI, dicho espectáculo ya era muy común en todo el Reino Unido. El bulldog era un animal robusto de unos 50 kilos de peso, tenaz y con un prognatismo marcado, que le permitía respirar con facilidad mientras mordía a su presa, ¿no es cierto? O sea, su nariz era grande, se podía respirar normal. Por ley se acabó este espectáculo y el bulldog perdió utilidad tanta que así se extinguió como raza. Sin embargo, muchos de sus antiguos admiradores determinaron conservarlo. Incluso fijaron normas que debería reunir cada macho o hembra. Así se buscó más la apariencia que la funcionalidad, o sea, importaba más cómo se veían que las funciones, ¿no? Ya no importaba para qué servía el perro, por lo que se escogieron animales cada vez más cabezones, de menor tamaño y de fiera apariencia. Eso es lo que tenemos hoy, un perro de compañía para presumir o amedrentar, nada más. Ya no es que el perro sea así fiero, voraz, ya no, solamente de apariencia nomás es. Por otra parte, el bulldog ha tenido muchas medallas en las pruebas caninas de obediencia, lo cual demuestra su gran capacidad de aprendizaje y docilidad. Ya. En la actualidad, su peso no debe sobrepasar de los 25 kilos y su alzada no ha de ser más de 35 centímetros. Entonces, la pregunta número 1 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el texto? Verdadera, dice, verdadera. ¿Se buscó más funcionalidad? Ya. Más la funcionalidad en el texto, según el texto, a ver, según el texto. A ver, ¿cuál será? Unos dicen que es la B. El bulldog es un perro de ataque y competencias salvajes ahora. ¿Ahora sirven para atacar? No, no sirve. Se buscó más la funcionalidad que la apariencia. Ya. Eso es antes. Ahora no se busca eso. ¿Tuvo su origen en Reino Unido? No, el perro no dice, no habla del origen del Reino Unido. Él dice los espectáculos se iniciaron, pero no el origen del perrito. El bulldog ha obtenido muchas medallas en pruebas de obediencia. ¿Será? Pruebas de obediencia. Ahora, la ley dictaminó la prohibición de la existencia de bulldogs. O sea, prohibió que ya no existan bulldogs o prohibió que esos eventos ya no se den. Los eventos, ¿no? Entonces la E es falsa. La D puede ser, ¿no? La D está como que puede ser la verdadera. Acá tenemos esta. Luego también tenemos, tuvo su origen en Reino Unido. No tiene, ya, podemos hacer entre la D, el bulldog es un perro, no, se buscó más funcionalidad, entonces, ¿cuál sería ahora? ¿Cuál sería? Muy bien, a ver, decimos, ya, dice que es la A, ya. Dice, se buscó más la funcionalidad que la apariencia. Yo creo que no es verdadero. ¿Por qué, profesora? A ver, me dicen la A, ¿por qué? A ver, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el texto? La A no puede ser verdadera. ¿Por qué? Te explico, ¿ya? Porque aquí hay una parte en el texto que dice que antes se buscaba que el perro sea fornido, grande, o sea, buscaban la apariencia, ¿no es cierto? Que sean grandes, gordos, gordotes, apariencia, y también el funcionamiento, o sea, ¿para qué servían? Para dichos espectáculos. Entonces, cuando aquí la alternativa dice se buscó más la funcionalidad, no, aquí eran tanto la funcionalidad como la apariencia eran importantes, ¿no es cierto? Eso de ahí era importante. Por lo tanto, la A no puede ser verdadera. Estoy buscando la verdadera. El bulldog es un perro de ataque y no, ahora no. Falso. ¿Tuvo su origen en Reino Unido? El perro no dice origen del perro. La E, la ley dictaminó la prohibición de los bulldogs. No dictaminó. Entonces, la D es verdadera. La número 2, hijos. Ahora, ¿cuáles son las características del bulldog? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuáles serán? Ya, la A será, dice, es
fiera y fiera apariencia, claro, ¿no es cierto? Los bulldog actualmente tienen esa fiera. Es un animal robusto y fornido. Sirve de defensa y es salvaje. De defensa no hemos visto que se haya utilizado como perro de defensa, no. Son cabezones y de gran tamaño, no. O sea, son cabezones, actualmente son cabezones, pero su tamaño es chiquito, ¿no? Se busca que el perro sea chiquito, pero cabezón. Entonces, no coincide. Por lo tanto, sería la 1 y la 2. Muchísima razón ya a los que han estado resolviendo esta práctica. A ver, tenemos aquí una práctica, también vamos a ir a practicar poco a poco, ¿ya? Acá ahora, texto número 1, ya, en este texto, este es el último texto que pasamos, lo demás ustedes lo leen y lo resuelven, ¿ya? Van a resolver esto y nuestro texto 3 también, que sería de tareita, ya. A ver, en este texto 1 de la práctica, a ver qué dice la práctica, ya aquí está. Desde la Edad Media, cuando los panaderos alemanes inventaron el pastel de cumpleaños, imagínense, el pastel preparado desde la mañana se adornaba con velas que permanecían encendidas hasta la hora del festejo. Uf, mira qué tal tradición. Formando un círculo de fuego protector, ¿no? Fuego protector. En ocasiones se encendía la vela de los 12 años. Cada año se consumía una 12ª parte hasta que el niño cumplía 13 y se convertía en adulto. Y así. Es muy posible que el origen de las velitas de cumpleaños sea la antigua costumbre de ofrecer a Artemisa, diosa griega de la cacería, un pan de miel redondo con una vela en el centro. En las bodas, el pastel era muy importante. La novia no debía hornear su propio pan porque se pensaba que entonces tendría una vida de duro trabajo. Ella debía ser la primera en cortarlo con la espada de su esposo y con el mejor cuchillo de la casa, ¿no? O mejor dicho, con el mejor cuchillo de la casa. Mientras lo hacía, formulaba mentalmente un deseo. Mira, ¿de dónde todavía provienen esas tradiciones? El novio ponía su mano sobre la de su esposa, no para ayudarla a cortar el pan, sino en señal de que deseaba fundir su destino con el de ella. Qué bonito significado, ¿no? Ya. Entonces leemos las preguntas. Decimos, ¿cómo se originó la costumbre de las velitas sobre la torta? ¿Cómo se originó? Ya, leamos las alternativas. Debido a seguir la tradición de los panaderos alemanes. ¿De ahí surgió? ¿Los alemanes lo crearon? Ya. De las festividades y banquetes griegos. ¿Ya? ¿Será ese? Para ocupar el gran espacio del centro del pastel. ¿Ya? Al ofrecer a Artemisa un pan de miel redondo con una vela al centro. En señal de hacer un círculo protector. A ver, la 1, ¿cuál marcarías? Ya, la D me dice. Profesora, ¿será la D? O sea, desde ahí se ha originado. Ya, vamos a leer el texto. Yo digo que es la Miss. Ya, ya. En el textito dice acá, desde la Edad Media, cuando los panaderos alemanes inventaron el pastel de cumpleaños, ¿ya? El pastel preparado desde la mañana se adornaba con velas que permanecían encendidas hasta la hora del festejo, formando un círculo de fuego protector. Ya, hasta ahí estamos hablando de los pasteles de cumpleaños. Ya. En ocasiones se encendía la vela de los 12 años, cada año se consumía una 12ª parte hasta que el niño cumplía 13 y se convertía en adulto, ¿no es cierto? Es muy posible que el origen de las velitas de cumpleaños, aquí estamos hablando de las velitas de cumpleaños, sea la antigua costumbre de ofrecer a Artemisa, diosa griega de la cacería, un pan de miel redondo con una vela en el centro. Entonces aquí recién estamos hablando sobre el origen de las velitas. En las bodas, el pastel, bueno, esto ya es otra cosa. Entonces la pregunta dice, ¿cómo se originó la costumbre de las velitas sobre la torta? Velitas, el origen de las velitas. Al parecer nace al ofrecer pues a Artemisa un pan de miel, ¿no es cierto? De ahí se jala la tradición porque recuerda que la diosa griega o la mitología griega es mucho más antigua que la Edad Media. Entonces, posiblemente nuestra respuesta sería esta, pero sigamos leyendo. En señal de ser un círculo protector, a ver, nuevamente la pregunta, muchos de nosotros podemos confundir o no acertar en una pregunta de estas por el tipo de pregunta.
¿Cómo se originó la costumbre de las velitas sobre la torta? ¿Ya? Aquí en la Edad Media habla de los panaderos alemanes que inventaron el pastel de cumpleaños, pero no dice sobre las velitas sobre la torta. Entonces, aquí, debido a seguir tradición de los panaderos alemanes, no. Ya. De las festividades y banquetes griegos, no, acá no habla de los banquetes ni festividades, ¿no es cierto? Ya. Para ocupar el espacio, no. Entonces la alternativa D sería mi respuesta a esa pregunta. Ya, la preguntita, ¿Artemisa es la diosa de? No, pues qué difícil. A ver, la 2, ¿me ayudas, por favor? A ver, ¿a quiénes les da un ataque por esa pregunta? Ya, es la diosa de la cacería, ¿no es cierto? A ella ofrecían panes y justamente gracias a ese ofrecimiento es que surgía todos esos. Y así, entonces yo les pido que sean bastante analíticos en textos, ya en textos. Parece uno, pero cuando tú vas a la pregunta, vas especificando, vas quitando ciertas cositas, ¿no? Ya, eso es comprensión de textos, ya, eso es un poquito del razonamiento verbal, el leer un texto y el poder resolver, leo y resuelvo, ¿ya? Entonces yo te dejo de tareita el texto 2, ¿no es cierto? Lo resuelves y me lo reenvías el archivo, el texto 2 que es hasta acá, ¿no es cierto? El texto 3 también te dejo de tareita, y bueno, ya sí. Ahora, test de definiciones, algo rápido, ¿no es cierto? ¿Qué es una conjetura, profesora? Una conjetura es como una suposición, ¿no es cierto? Si tengo una conjetura, o sea, estamos en una suposición de algo. Entonces, aquí podemos mencionar que puede ser esta. Ya. Ahora, ¿qué significa horro? Ya, una persona horra, u horro, es cuando alguien está libre. Nosotros cuando termina la cuarentena, pues tendremos libertad. Entonces serás horro, ¿ya? Horro es un adjetivo. ¿Qué es una mixtura? ¿No es cierto? Vamos a hacer una mixtura. A ver, ¿qué entiendes por mixtura? Rápidamente, ¿qué entiendes por mixtura? A ver, mixtura. Combinación. Combinación, muy bien, combinación. Ahí está, fácil, ¿no? A ver, un trotamundo. ¿Qué es un trotamundos? Trotamundos. Corredor. Un corredor, el que está por todo lado, ¿no es cierto? El que viaja por todo lado. Eso es un trotamundo. ¿Qué es un pródigo? Decimos el hijo pródigo. El hijo pródigo ha vuelto. ¿Qué significa pródigo? Una persona elegida. Pronto. Ya. Abandonado. ¿Será el hijo abandonado? A ver, ¿qué entienden por pródigo? A ver, para algunos de repente. Profesora, ¿y no es despilfarrador? ¿No es cierto? Claro. Cuando te dicen, eres una persona pródiga, es porque despilfarras. Unos que habrán leído la parábola esta, ¿no es cierto? Es porque el jovencito despilfarró todo lo que su padre le había dado. Por eso se llama hijo pródigo. Perito, decimos, vino el perito de criminalística, o sea, vino el experto en criminalística. ¿Qué significa condonar? ¿No es cierto? A veces dice que los municipios condonan algunas deudas, ¿no es cierto? Ajá. No, pródigo no es generoso, no es generoso. Ya, ¿qué significa condonar? Es exonerar, ¿ya? Exonerar, eso sería. Ahora, tenemos, por otro lado, por ejemplo, ¿qué estudia la zoología? ¿Qué estudia? A ver, se acaba nuestro minuto. ¿Qué estudiará la Animales. zoología? Los animales. A los animales, ahí está. El alcaide, ¿quién es el alcaide? El alcaide es aquel administrador de las cárceles, ¿no es cierto? Es un alcaide, diferente al alcalde, ¿no? Alcalde es otra cosa. El azar, ¿qué es azar? Acertijo, profecía, destino, casualidad, medicina, ¿qué cosa es para ti? Casualidad. Casualidad, muy bien. Fáciles, ¿no? Las definiciones. Sinónimo de escarnio, ¿no es cierto? Escarnio. Cuando dicen hicieron escarnio con Jesús, se burlaron de él, ¿no es cierto? Se burlaron. Al rendirte te estás acordando, capitulando, estás en tregua, atando, firmando, ¿qué estás haciendo? Estás en tregua, ¿no es cierto? Cuando te rindes, dices, espera, estoy en tregua contigo, no sigo en guerra. Una charada será un juego, una galleta, una riña, será una broma, un acertijo. Para muchos es como un juego